Hola, hola amigas y amigos, espero que realmente estén muy pero muy bien. Estamos continuando con el curso. En esta ocasión es la segunda parte del tema de lo que viene a ser porcentajes de la lección número 18, en el cual vamos a ver las diferentes formas de representar un porcentaje en el Excel. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Dice que a una persona se le va a descontar el 20% de su sueldo, sabiendo que esta persona gana $1,200. ¿Cuánto se le va a descontar? Es lo que vamos a hallar. Entonces, la primera forma de representar el porcentaje simplemente es escribirlo con su respectivo símbolo. Entonces lo voy a hacer 20. Para digitar el porcentaje, presionas la tecla Shift, lo mantienes presionada y el número 5 de la parte de arriba de tu teclado y con eso escribes el porcentaje. Esa es la primera forma. La segunda forma es representarlo pero con decimales. Por ejemplo, 0,2. Entonces 0,2 es lo mismo que el 20%. Y la tercera forma de representarlo es, bueno, esta tercera forma no se usa mucho, generalmente creo que ni se usa, pero nos va a servir para entender por qué el 20% que escribe acá arriba es igual a este 0,2. Es poner el 20 y dividirlo en 100 partes iguales, ¿no? Como les dije anteriormente, ¿no? Un porcentaje es la división, ¿no?, de una parte en 100 partes iguales. Entonces me da 0,2. Entonces 20 entre 100 me da 0,2. Es por esto que el 20% es igual que 0,2, ¿no? Porque yo acá el 20 lo estoy dividiendo en 100 y me da lo mismo. Luego tendremos que poner el sueldo, ¿no? Dice que gana $1,200. Le voy a poner su símbolo del dólar. Sombreamos. Este lo vimos en clases anteriores. Acá me voy a número y le voy a poner en moneda. Entonces le voy a poner su formato de moneda. Elijo acá moneda. Y acá en símbolo le cambio a dólares. Voy a colocar dólares norteamericanos, que es lo que la mayoría de todos los países creo que conocen. Dólar Estados Unidos, aceptamos. Antes de continuar, me voy a detener un poquito acá, explicarles un poquito sobre los decimales. Cuando tú uses decimales, ten en cuenta que no en todas las computadoras funciona con coma. En algunas computadoras funciona con punto. Esto se debe a la configuración regional que cada uno tiene instalado en su computadora. Entonces, en algunas ocasiones, tu Excel te va a funcionar con coma y te va a funcionar con punto. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tu Excel funciona con coma o con punto? Hay dos formas de saberlo. Lo voy a explicar aparte para no mover esto que tengo acá. Por ejemplo, digamos que acá yo tenga 0,5 y lo voy a sumar. Entonces, si yo al sumar este 0,5 me da un valor numérico, por ejemplo, 0,5 más 5, ¿no?, me da 5,5. ¿Qué quiere decir? Que en mi caso, mi Excel funciona con coma. ¿Y qué pasaría si yo usaría el punto? Yo sé que en mi caso mi computadora no funciona con el punto, pero igual lo voy a hacer a propósito para que vean. Cuando tú sumas un valor, este más 5 me debería dar 5,5, pero me da la palabra valor. ¿Por qué da valor? Porque tú al escribir el punto, o en mi caso no, mi computadora interpreta que esto que acabo de escribir es un texto, es una palabra. Entonces a una palabra no lo puedes sumar, ni restar, ni dividir, ni nada, ¿no? Es por eso que sale valor. Entonces, si tú usas la coma y te da un valor numérico, quiere decir que tu computadora funciona con coma. Pero si tú escribes con coma y te da la palabra valor, quiere decir que tu computadora funciona con el punto, ¿no? O viceversa, ¿no? Si tú pones 0,5 y te da el resultado 5,5, quiere decir que tu computadora funciona con el punto, porque cuando lo vas a sumar con la coma te va a dar valor. Entonces, de esa manera te das cuenta cómo funciona tu computadora. Otra manera de darte cuenta es cuando tú escribes un número, por ejemplo, siempre los números se apegan a la derecha de la celda. Por ejemplo, voy a escribir el 5 también, ¿no? ¿Ves cómo se apega a la derecha de la celda? Lo voy a poner cuadrículas para que se den cuenta mejor. Si se dan cuenta, el 5 se está pegando a la derecha de la celda. Pero sin embargo, si yo escribo la letra C, bueno, obviamente es un texto, ¿no? Pero te das cuenta que cuando es texto, se coloca a la izquierda de la celda. Por ejemplo, si acá escribo 0,5 y acá escribo 0,5, te das cuenta que el punto, te das cuenta que se ha pegado a la izquierda de la celda. Entonces, cuando tú uses el punto y se apega a la izquierda de la celda, quiere decir que en tu caso tú usas coma, ¿no?, para representar los decimales. Pero si tú pones 0,5 y este 0,5 digamos que se apega hacia la derecha, entonces en tu caso tú usas punto
para los decimales y no usas coma. Es otra forma de darte cuenta qué usas en tu caso, ¿no? Coma o punto. Ahora sí vamos a continuar. Entonces ya tenemos las tres formas de representar el porcentaje, simplemente escribiendo con decimales o dividiendo entre 100. Simplemente era multiplicar el 20 por el valor numérico, ¿no? Enter, ¿esto qué quiere decir? Que el 20% de 1200 es 240. Entonces a esta persona se le ha descontado el 20% de su sueldo. ¿Cuánto se le va a descontar? Pues 240, ¿no? Porque 240 es el 20% de 1200. Multiplicando nada más lo hayas. Entonces abajo nos debería dar lo mismo, ¿no? Este por este. Bueno, nos da el mismo valor. Aunque ustedes lo pueden arrastrar. Ahí lo tenemos. Los tres valores. Otra cosa a tener en cuenta acá es que cuando uses decimales hay que usarlos bien, porque muchos se equivocan cuando van a usar, por ejemplo, el 2% lo confunden con el 20%, o el 0,02% lo confunden con el 2%. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a cambiar esto de valor. Digamos que yo quiero escribir el 35%. Con el método 1, con la forma 1 no hay problema, ¿no? Porque tú pones 35 y te das cuenta automáticamente que es el 35%. Y si quiero escribir con el método 2, tendría que usar el 0,35, ¿no? Y acá sería, obviamente, 35 entre 100, ¿no? Ya está. No hay problema acá. Pero ¿qué pasaría si tú quieres usar un valor que es menor al 10%? Obviamente en acá tú puedes poner 7%, digamos, ¿no? No hay problema. Pero en acá, ¿qué hacen algunos? Algunos le colocan 0,7. Y piensan que el 0,7 es igual al 7%. Y hay muchos errores en esta ocasión. He visto bastante que se equivocan en esta parte. Entonces ponen así. Y piensan que 0,7 es igual al 7%, pero está mal. Porque me da otro valor. Mira, me da valores diferentes. Recuerden que el Excel se actualiza, ¿no? ¿Qué debería ser? Debería ser con dos ceros. Porque si yo al 7 lo divido entre 100, mira, me da con dos ceros. Entonces, cuando tú uses valores que sean 10 o mayores a 10, pues con un 0, cuando uses decimales, ojo, cuando uses decimales, con un 0 es más que suficiente. Pero cuando vas a usar valores que sean menores que 10, tienes que colocarle dos ceros. Por ejemplo, 0,07. Ahora sí, recién es lo mismo, ¿no? Me da el mismo resultado. Entonces hay que tener en cuenta esto. Un ejemplo más para que ya quede claro. Digamos que yo quiero escribir el 25,3%. Si se dan cuenta, yo he puesto 25,3, pero me lo ha redondeado a 25, ¿no? Pero se pueden fijar acá en la parte de arriba, yo he escrito en mi barra de fórmulas 25,3. ¿Qué pasaría si yo escribo 25,8? Lo redondea a 26. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú pones un decimal, digamos es 25,5, cuando ya llegas a 5 lo redondea al siguiente. Y cuando es menos de 5 lo redondea al anterior. Digamos, delante yo puse 25,3, lo redondea a 25. Pero cuando se pasa de 5 lo redondea al próximo. Pero acá tú no lo ves el 25,8, ¿no? Sale 26. Para que se vea tú tienes que cambiarle su formato de celda. Le das un clic acá, te vas acá, igual al botón número, y acá en decimales le aumentas a 1, a 2 o a 3, ¿no? Yo lo voy a dejar con un decimal nada más, para que recién se vea, ¿no? El decimal que acabo de colocar. Entonces, acá 25,8% dice que es 309, porque recuerden que esto se actualiza automáticamente el resultado. Entonces, acá como lo pondría 0,258, ¿no? Y acá obviamente sería 25,8 también, ¿no? Y ya está. Eso hay que tener en cuenta. Pero si yo pusiera, digamos, si yo quisiera, digamos, el 3,5%, pues en el primer método, con la primera forma, no hay problemas porque se nota bien, ¿no? 3,5. Pero en acá ya tendrías que ponerle dos ceros, ¿no? Tendrías que ponerle 0,0, voy a borrar este 8, 3,5. Eso sería el 3,5%, que me da el mismo valor, 42,42, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque 35,2 entre 100 me da 0, acá está mal, 35.
3,5, perdón. 3,5 es lo mismo, ¿no? En conclusión, cuando es 10 o mayor que 10, cuando vas a usar con decimales, con un 0 es más que suficiente. Pero cuando va a ser menor que el 10%, tienes que ponerle 2 ceros. Ahora, y si es menos que el 1%, ahí sí tienes que ponerle 3 ceros. Por ejemplo, yo quiero hallar no el 1%, sino la mitad del 1%, ¿cuánto es? El 0,5%. Entonces, acá sí tienes que poner, ¿no? Acá pones 0,5%, ¿no? Que me da $6. Y acá ya tendrías que ponerle con 3 ceros más. Vamos a borrar esto. 0,5. Esto es la mitad del 1%, ¿no? Me da el mismo valor. ¿Por qué? Porque acá estamos hallando el 0,5% entre 100, ¿no? Ya está. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? Muchos se equivocan en esta parte, entonces tengan en cuenta esto. Cuando es mayor que 10, con un solo cero. Cuando es menor que 10%, con 2 ceros. Y cuando es menor que el 1%, ya tienes que hacerle 3 ceros. Espero que haya quedado claro. Igual, cualquier consulta, cualquier duda, déjenlo en la sección de comentarios. Y en la siguiente entrega vamos a ver la siguiente lección sobre sumas y restas de porcentajes. Y no olviden que si desean más lecciones, más cursos, más videos que les va a ayudar tanto en su vida como estudiantes o como profesionales, les recomiendo que si nos estuvieran viendo desde Facebook, pues le den me gusta a nuestra página, síganos. Y si nos estuvieran viendo desde YouTube, igual suscríbanse al canal, denle a la campanita y así no se pierden ninguno de nuestros nuevos videos, cursos, lecciones, etc. Hasta la próxima y chao.